NSE Producciones presenta Dice el Concilio Vaticano II: la liturgia es la fuente de donde emana toda la fuerza de la Iglesia. En este espacio queremos conocer todo aquello que nos ayude a vivir mejor la liturgia de la Iglesia. Saludos y bienvenidos a este tiempo que dedicamos al canto gregoriano en estos programas de liturgia de Nuestra Señora del Encuentro Radio. Y bueno, hoy me encuentro de nuevo aquí con César Sánchez. Saludos. ¿Qué tal, César? Mi nombre es Antonio García y ambos somos entusiastas del canto gregoriano y nos reunimos aquí para tener estos diálogos sobre canto. Me gustaría empezar recordando lo que hicimos el programa pasado. Tratamos sobre el canto ambrosiano, explicamos un poco de sus orígenes, de su historia, de sus características, un poco cómo conocerle, ¿no? De una forma pues superficial y poder hacernos una idea de lo que era aquello. Entonces hoy, para poder cerrar ya con el canto ambrosiano y empezar con el siguiente rito, que hoy nos corresponderá, el romano antiguo, queríamos mostrar una imagen, esta que tenemos en pantalla, en la que podemos ver una comparativa de los diferentes ritos. En la izquierda tenemos el rito romano antiguo, en la central el rito romano gregoriano, que sería el que tenemos ahora actualizado, y en la derecha el rito ambrosiano. Entonces podemos ver que prácticamente el rito romano antiguo y el rito romano gregoriano son muy parecidos y que hay alguna diferencia en relación al rito ambrosiano. ¿Qué podríamos comentar de esto, César? Pues se trata del mismo rito en realidad. Tanto el romano antiguo como el gregoriano se trata de un mismo rito, pero musicalmente sí tienen sus diferencias, son dos dialectos. A diferencia, como podemos ver en el ambrosiano, que tiene algunas partes que son diferentes. Lo que pasa es que el rito gregoriano se trata en realidad, como veremos ahora, del rito romano antiguo llevado a Francia. En realidad es un rito franco, es decir, del Imperio Franco, pero trasladado de Roma a Francia. Y luego de allí, de Francia, como era el imperio en ese momento más importante, el Imperio Franco, pues trasladado a toda Europa y eclipsó y desapareció a todos los otros ritos que habían en Europa en pro del rito gregoriano. Musicalmente, como veremos, la cosa es un poco más complicada porque no había escritura musical hasta ese momento todavía. Correcto. Queríamos mostrar esto como un ejemplo, porque bueno, de alguna manera en los últimos programas hemos ido viendo que el canto litúrgico es un vástago vivo de la liturgia y pues en ese sentido podemos encontrar algunos parecidos dentro de la estructura litúrgica que nos pueden parecer interesantes, pero sin más. Entonces vamos a empezar a tratar sobre lo que queríamos empezar hoy es sobre el rito romano antiguo. El rito romano antiguo que procede efectivamente de Roma y hace pues todo un itinerario hasta llegar a Francia, donde bueno, pues pasa por un proceso de, ¿cómo le podríamos llamar a ese proceso? Afrancesamiento, tal vez. Afrancesamiento. Digamos que lo simplificaron. Lo que pasa es que la intención era pues dar unidad a la liturgia, porque como vemos había ritos en cada parte de Europa, cada uno diferente, y la idea era por primera vez ya tener un solo tipo de orden de misa, ¿no? Un solo rito, también musicalmente. Entonces, lo que hizo Carlomagno fue pedir al Papa, que en ese momento se llamaba Adriano, envió
le pidió un misal que supuestamente era el que se usaba en las misas con el Papa Gregorio Magno. Entonces él dijo, si seguramente nosotros traemos este libro, este misal, desde Roma a Francia, y desde aquí todos los monjes francos lo copian y lo llevan cada uno a su iglesia, pues vamos a empezar a tener una unidad en todo, primero en Francia y luego toda Europa, que fue lo que pasó en realidad. Entonces, este manuscrito, el Adrianum, como se le llamó después, desapareció, pero algunas copias sí que sobrevivieron, porque se copió mucho. Era como que la fuente desde la cual se tomaba como punto de partida. Y de esa manera, por primera vez, ya se tenía un mismo orden de misa, que era ya el mismo gregoriano. Pero musicalmente, la complejidad es que no había escritura musical. Solamente se lo transmitían de memoria. Lo que ellos querían era que los mismos cantos, la misma música que se cantaba de memoria en Roma, se cantase en toda la cristiandad. Y claro, eso no era posible si no se tenía una escritura. Entonces fue en Francia que por primera vez empezó a escribir de manera metódica ya la música para poder memorizar y aprender la música romana. Bueno, eso sucedió con toda una serie de cuestiones que tienen que ver tanto con el origen como luego con el trabajo que se tuvo que hacer en Francia y demás, que te darían para hablar bastante, ¿no? De todas maneras, yo creo que lo interesante sería que pudiéramos mostrar esto desde el canto, hacer una comparativa del canto gregoriano, o sea, de cómo trascendió el canto romano hasta el canto gregoriano. Para esto, Raúl nos va a poder poner unas imágenes de un par de partituras. Aquí tenemos en la parte superior lo que sería el rito romano antiguo, es decir, el rito romano conforme parte de Roma hacia Francia, y lo que sucede con este canto una vez llega a Francia es lo que tenemos abajo, el romano gregoriano, que sería lo que hoy tenemos como canto litúrgico. Uh-huh. Explícanos un poco también tú lo que ves aquí. Bueno, esto es lo que da mucho que discutir a las personas, a los que estudian el canto romano antiguo, porque lo que se puede ver es que la música y los manuscritos, los cantos romanos antiguos y los cantos gregorianos en realidad son lo mismo, solo que aparentemente simplificado. El romano gregoriano, entonces el gregoriano, también se le llama franco-romano, porque el problema aquí radica en que lo que está arriba es una transcripción de un manuscrito escrito varios siglos después que el que está abajo. Uh-huh. No sabemos si es que lo que está escrito del romano antiguo es lo que realmente se cantaba en la época de San Gregorio Magno, es decir, el auténtico canto gregoriano. Pero no se sabe si es que el canto gregoriano es una simplificación del romano antiguo o si el romano antiguo es un desarrollo y digamos, hecho más complejo del romano gregoriano. Entonces no queda claro. Pero yo me inclino más a pensar que puede tratarse de una simplificación. Es decir, que los cantantes romanos llevaron el canto romano antiguo de memoria a Francia y los francos, para tratar de aprendérselo de memoria, inventaron la escritura con los neumas. Y lo que quedó fue lo que tenemos abajo, que es el mismo canto, pero con muchos menos melismas. Sí, entonces también teniendo la referencia de la semana pasada, cuando hablamos del canto ambrosiano, también podemos encontrar una referencia en el romano antiguo. Es decir, también vemos que hay un parecido entre el romano antiguo y el gregoriano y el rito ambrosiano y el canto ambrosiano. Sí, digamos que el ambrosiano era el que tenía melismas más largos. Uh-huh. Podía haber cientos de notas de melismas. El romano antiguo es un poco más simple, sí, en ese sentido. Y el gregoriano es mucho más simple. De acuerdo, pero en ese sentido podemos tener una certeza de que el romano antiguo se rija por esa imagen que estamos teniendo. Es decir, haya una posibilidad, pues por la información que tenemos del otro rito, del rito ambrosiano, de que eso sea así. Es decir, queda un poco en el aire, pero también habrían pruebas que respaldarían esa visión. No es una cosa que queda como en un limbo, me refiero.
Claro, bueno, se puede tomar como una idea. Tal vez sería interesante que si pudiésemos escucharlo para tener una idea más clara. Sí, vamos a escucharlo. Vamos a pedirle a César que nos ponga primero el... ¿Por cuál empezarías tú, César? Yo creo que podríamos poner el romano antiguo primero. Pues por el romano antiguo, por la partitura superior. Bueno, pues ahora hemos podido escuchar esta pequeña parte de este canto romano antiguo. Es en todo caso, una reconstrucción. Hay que tener en cuenta que en el canto han añadido cosas que no están escritas en la interpretación. Han añadido otras voces, han añadido muchos adornos que no están escritos. Pero eso es un poco para darle un poco un color más oriental, porque probablemente el canto romano tenía un poco más de origen, un poco más oriental, al igual que el ambrosiano. Muy bien. Pues recordar que hoy estamos tratando sobre el canto romano antiguo. Y ahora estábamos poniendo pues unas comparaciones y ahora vamos a pedirle a Raúl, por favor, que nos ponga el audio que tiene que ver con el mismo canto, pero en la versión gregoriana, para que podamos comparar y ver la diferencia. Bueno, pues me gustaría comentar que yo he hecho el esfuerzo de intentar aprender ambas piezas y me he quedado con el más sencillo, con el gregoriano. Complicado a veces poder encajar esas notas con esas palabras, ¿no? Y luego cuando hay que estirarla tanta como en la primera opción que hemos escuchado, ya se hace una cosa pues complicadísima, ¿no? Claro, has probado, digamos, un poco en carne propia lo que deben haber sentido los cantantes francos al tratar de aprender el canto romano antiguo, que es el que llegó a Francia. Entonces, ¿cómo iban a poder aprenderlo? Pues no quedaba otra que aprender a escribir y simplificarlo. ¿Qué es lo que encontramos? Una simplificación muy grande que tal vez esto no gustó
cuando Eso sí. En Roma. Se sabe también que hay evidencia que los cantantes romanos eran muy insistentes en la transmisión oral. Al inicio los cantantes romanos no estaban de acuerdo con que haya que se haya inventado la escritura musical con los neumas gregorianos, que eran símbolos que ponían encima de las notas para tratar de memorizarlos, ni obviamente también con la aparente simplificación que hubo. Entonces parece que los romanos quisieron seguir durante unos siglos más transmitiéndose los cantos de manera oral, de memoria, sin usar la escritura. Mientras que los franceses sí, la simplificaron y la escribieron. Entonces es posible que para facilitar la memorización se hicieran más cortas las melismas, es decir, todas las... Sí, como hemos podido ver ahí, el canto romano antiguo debe haber durado, no sé, 1 minuto y medio, y el otro duró creo que 30 segundos. Sí. Y es por eso. Entonces, la idea era también que este repertorio pasase a ser cantado por toda la cristiandad, ¿no? de Europa, al menos. Y para ello había que simplificarlo también, porque si no, la gente era bastante complicado que en toda Europa llegasen a aprenderse de memoria un canto tan largo como el romano antiguo. Había que simplificarlo y convertirlo en gregoriano. Bien. Entonces tenemos algunas imágenes, no sé si te parece que que hablemos de ellas, sobre la escritura conforme era en el rito romano antiguo, en el canto romano antiguo. Creo que estas imágenes son extraídas de la Biblioteca Vaticana. Sí. ¿Sí? Es de San Pedro, en Roma. Es un manuscrito de los años 1200, en el cual pues tenemos ahí un libro, que es un antifonario, me parece, que está escrito en romano antiguo. Vamos a pedirle a Raúl que nos lo muestre. Sí, lo que podemos ver ahí, que esa es la escritura que se usaba ya en ese tiempo. Hay que tener en cuenta que cuando se empezó a escribir el canto romano antiguo, obviamente en Italia, ya hace tiempo que se llevaba escribiendo el canto gregoriano. El canto gregoriano se empezó a escribir cuando todavía no existían ni líneas, ni notas, ni nada, solamente símbolos, que eran los neumas. Y después que el gregoriano se empezó a escribir, siglos después, empezaron a escribir también los romanos, sus cantos, ese es uno de ellos. Lo que tenemos ahí es un Puernatus es nobis. Entonces, después que se empezó a escribir el romano antiguo, se empezó a escribir el ambrosiano. O sea, aparentemente el ambrosiano es más antiguo que el romano antiguo, y el romano antiguo es definitivamente más antiguo que el gregoriano. Sin embargo, el orden de escritura fue al revés. Primero se escribió el gregoriano, después se escribió el romano antiguo, y al final se escribió el ambrosiano. Y esos prácticamente son todos los que se llegaron a escribir. Claro, y ahí las dudas que hablábamos anteriormente, ¿no? De no saber si era exactamente ¿cuál era así. Primero? ¿Cuál fue la copia del otro, digamos? En ese si fue la adaptación. Entonces aquí vemos que solo había una línea, ¿no? Sobre la que bailaban las notas, digamos. Sí, precisamente los primeros cantos gregorianos fueron escritos sin línea, solamente con neumas. Ya el canto romano antiguo se empezó a escribir ya con una línea. Y el canto ambrosiano, como vimos en el programa pasado, se empezó a escribir ya con 2 líneas. Ya era más moderno, en ese sentido, más preciso. Y fue ya un siglo después que el canto gregoriano, cuando se convirtió en el único y desapareció al canto romano antiguo también, porque creo que fue en el 1300 que el canto romano antiguo también en Roma fue suprimido y quedó solo el gregoriano, pues ya se escribía con un tetragrama, 4 líneas, mucho más preciso. Entonces, ya que estamos tocando este tema, ¿nos podrías comentar algo acerca de la Schola Cantorum? De la importancia de la memorización de los cantos sí. En origen. Schola Cantorum, pues es escuela de canto en latín, y era una escuela que no se sabe muy bien cuándo empezó, pero era la Schola Cantorum papal, la que había en Roma, y el único sitio en el cual se aprendía los cantos para la misa. Y el problema era pues que había que transmitir de una generación a otra durante siglos los mismos cantos sin escritura musical, solo de memoria. Entonces, en la Schola Cantorum había gente que se dedicaba a tiempo completo a aprenderse los cantos de memoria, y tenían que estar listos para en un día tal cantar el canto correcto, de memoria. O sea, se aprendían los cantos tal cual.
Muchos papas estudiaron allí. Y fueron estos cantantes los que fueron llevados al Imperio Franco para que enseñaran a los franceses a cantar el canto romano antiguo. Y fueron estos cantantes los que se quejaban diciendo que los franceses no podían aprendérselos de memoria. Sí, sí, y luego enviaron también cantantes francos, a la Schola Cantorum para que aprendiesen los cantos allí. Era todo muy difícil porque Sí, no había muy escritura. complicado, era al principio, claro. Bueno, no nos queda mucho tiempo. Vamos a despedir el programa con un audio, con un vídeo del Puer Natus. ¿Qué nos puedes comentar sobre esta pieza? Bueno, el texto del Puer Natus obviamente es un texto para la época de Navidad, ¿no? Puer Natus es nobis et filius datus es nobis. Un niño nos ha nacido y un hijo nos ha sido dado. Perfecto. Pues vamos a poner este vídeo y con él nos despedimos hasta el próximo programa. Muchas gracias.